Imagínate lo siguiente. Pasaste años de tu vida quejándote de cómo estás atrapado en situaciones que no te gustan, de cómo todo parece estar en tu contra, cuando en realidad, lo único que realmente necesitas para transformar tu realidad son 3 días. Solo 72 horas. Parece imposible, ¿verdad? Pero aquí hay una verdad que quizás nadie te ha contado. Te han mentido. Te dijeron que se necesitarían meses o incluso años de esfuerzo continuo, tal vez un coach milagroso o una pila de libros de autoayuda, para reorganizar tu vida de manera significativa. Pero esa narrativa es peligrosa. Te hace creer que cambiar es algo distante, complejo y casi inalcanzable, cuando en realidad todo depende de pasos simples y consistentes. No necesitas más información, más teorías o fórmulas mágicas. Lo que realmente necesitas es actuar. Actuar ahora. Y aquí está la parte más sorprendente. Cuando dejé de pensar demasiado y comencé a hacer pequeños cambios en solo 3 días, fue como si hubiera despertado de un sueño profundo. Esa vida que parecía imposible, esa sensación de control y propósito que tanto deseaba, no estaba fuera de mi alcance. Siempre estuvo allí, esperando simplemente que yo me comprometiera de verdad. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Estás listo para dejar de ser tu propio obstáculo? Porque la mayoría de las personas pasa toda su vida esperando el momento adecuado para actuar, pero el momento adecuado nunca llega por sí solo. Debe ser creado, construido con decisión y acción. Si sigues posponiendo, quedarás atrapado en un ciclo de frustración, arrepentimiento y estancamiento. Pero, ¿y si te dijera que, en solo 3 días, puedes comenzar a transformar completamente tu vida? 3 días pueden ser todo lo que necesitas para reescribir tu historia, siempre que estés dispuesto a enfrentar la incomodidad, abandonar las excusas y comprometerte profundamente. El mundo no va a ralentizarse para darte tiempo. Eres tú quien necesita crear el ritmo. Entonces, pregúntate nuevamente, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Ahora que comprendes la importancia de este compromiso contigo mismo, quiero compartir algunos hábitos simples que pueden transformar tu vida y que fueron fundamentales en mi propio camino. Son prácticas fáciles de implementar, pero increíblemente poderosas. Con consistencia, pueden ser el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Comenzamos? El primer hábito es definir prioridades diarias y cumplirlas sin excusas. Muchas personas viven sus días como hormigas desorientadas. Siempre están ocupadas, pero sin dirección. Se despiertan, revisan el móvil, responden mensajes y, antes de darse cuenta, ya están atrapadas en un ciclo de reactividad hacia lo que surge. Al final del día, están exhaustas, pero sienten que no han logrado nada realmente importante. Yo ya viví así. Comenzaba mis días respondiendo correos electrónicos, creyendo que eso era ser productivo. Pero, al mirar atrás, me daba cuenta de que no estaba avanzando en mis objetivos principales. Era como correr en una cinta. Me movía, pero no iba a ningún lado. Todo cambió cuando comencé a definir 3 prioridades innegociables para el día. Estas eran las tareas que necesitaba completar, costara lo que costara. Al principio, fue difícil. Me distraía, volvía a viejos hábitos y me costaba mantener el enfoque. Pero al eliminar las distracciones y concentrarme en esas prioridades, descubrí algo transformador. Tenía más tiempo libre y lograba ser más productivo en menos tiempo. Es simple. Todas las noches, antes de dormir, escribe las 3 cosas más importantes que necesitas realizar al día siguiente. Por la mañana, comienza con la prioridad número 1. Y aquí va un consejo crucial. No revises el móvil, no abras redes sociales ni leas correos electrónicos antes de completar esa primera tarea. Te sorprenderá el poder de comenzar el día con enfoque. El segundo hábito es organizar tu entorno. Tu espacio físico refleja directamente el estado de tu mente. Si vives en un ambiente desordenado o caótico, tu mente probablemente también esté así. Muchas veces subestimamos el impacto de la organización en nuestro estado de ánimo, productividad y claridad mental. Pero la verdad es que un entorno desordenado drena tu energía y aumenta el estrés, incluso si no te das cuenta. Cuando organicé mi espacio, desde mi escritorio hasta mi armario y archivos digitales, sucedió algo increíble. De repente, podía pensar con más claridad, me sentía menos abrumado y más enfocado.
El desorden funciona como un ruido visual que exige tu atención constantemente, incluso de forma inconsciente. Además, acumulamos cosas por razones emocionales, miedo a dejar el pasado atrás o a no tener algo en el futuro. Organizar el entorno no se trata solo de estética, se trata de crear un espacio que respalde quién quieres ser. Comienza pequeño. Elige un área que uses con frecuencia, como tu escritorio o tu habitación. Dedica de 15 a 30 minutos para eliminar lo que no tiene valor para ti. Pregúntate, ¿uso esto? ¿Me hace feliz? Si la respuesta es no, es hora de dejarlo ir. El tercer hábito es escribir en un diario todos los días. Poner tus pensamientos en papel es una forma de reorganizar tu mente. No se trata de escribir textos bonitos, sino de liberar ideas confusas e identificar patrones que quizás no percibas. Mi experiencia con el diario fue transformadora. Cuando comencé a escribir, descubrí miedos y preocupaciones que estaban ocultos en mi mente. Eso me ayudó a tener más claridad y a tomar mejores decisiones. Dedica de 5 a 10 minutos por la mañana para escribir sobre cómo te sientes, cuáles son tus preocupaciones y qué deseas para el día. Lo importante es dejar que los pensamientos fluyan. El cuarto hábito es hacer ejercicio diariamente. Todos sabemos que el ejercicio es bueno para la salud física, pero también fortalece la mente. La mayoría de las personas ve el ejercicio como algo tedioso o puramente estético. Esta visión limitada hace que muchos abandonen rápidamente. En realidad, el movimiento diario mejora el estado de ánimo, aumenta la energía y enseña disciplina. Comienza pequeño. 10 a 15 minutos al día son suficientes para crear el hábito. Lo más importante es ser constante. El quinto hábito es limitar el uso de redes sociales a 15 minutos al día. Las redes pueden ser herramientas increíbles, pero el uso descontrolado roba tu tiempo y energía. Establece límites claros y usa ese tiempo de forma consciente. Te sorprenderá cuánto aumenta tu productividad cuando no estás atrapado en scrolls infinitos. Finalmente, el sexto hábito es pasar 30 minutos al aire libre todos los días. Nuestra conexión con la naturaleza es fundamental para la salud mental y física. Pasar tiempo al aire libre, respirando aire fresco y disfrutando de la luz del sol, reduce el estrés, aumenta el enfoque y mejora el estado de ánimo. Estos hábitos simples tienen el poder de transformar tu vida. Ayudan a desarrollar una mentalidad más positiva, resiliente y enfocada. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para incorporarlos a tu vida? La vida que deseas está a solo 3 días de distancia. ¿Estás listo para empezar ahora?